La ley salió totalmente cambiada con relación a la original, que inclusive traía una modificación del artículo 1050 del Código Civil. Esta nueva ley que establece reglas de transparencia en el tema de sociedades constituidas por acciones no elimina realmente las acciones al portador, establece una opción, es decir, permite que los accionistas de las sociedades constituidas por acciones o canjeen sus acciones por acciones al portador o se individualicen como tenedores de acciones al portador. Y para ello establece un procedimiento en donde exige a las sociedades que lleven los registros actualizados y pormenorizados de los accionistas, que comuniquen el cambio de titularidad de acciones cuando se producen transferencias entre accionistas o cuando se producen por vía sucesoria. La ley establece que esa obligación nace a partir de que la sociedad tenga conocimiento, ¿verdad? Para aquellos que deseen canjear directamente las acciones por acciones nominativas, le da un plazo de 24 meses. Lo que sí preocupa, y ya habíamos señalado en el proyecto anterior, es que establece una sanción para las sociedades constituidas por acciones que no cumplen estas exigencias de quedar inhabilitadas temporalmente para operar en el sistema financiero. Esto sí me parece grave, y te explico sencillamente por qué, ¿verdad? Una cosa son los accionistas y otra cosa son las sociedades que emitieron las acciones. Pero una vez emitidas las acciones, los que tienen que aceptar o no aceptar canjear sus acciones son los accionistas. Hay muchas sociedades antiguas, muy antiguas, que ni siquiera saben quiénes son sus accionistas. Algunos ni aparecen, muchas acciones se perdieron, desaparecieron, etc. Entonces, se altera el principio de la responsabilidad que nace de la culpa. ¿Qué culpa tendría una sociedad que sus accionistas no presenten más sus acciones, no decidan canjearlas? Entonces se castiga a la sociedad por una culpa que no le es imputable. Es decir, la responsabilidad nace de la culpa significa que tiene que haber una relación entre quien causa el daño y quien se beneficia con el daño. Entonces, si la sociedad no puede conseguir que sus accionistas canjeen las acciones, la sociedad sería castigada por algo que la sociedad no puede resolver. Esta es la única parte que me preocupa de la ley sancionada. Esta es una legislación que el Paraguay no puede resistir, es decir, no puede dejar de aplicar, porque son normas internacionales que se están exigiendo por transparencia mundial. Los bancos no pueden más operar, los bancos están teniendo dificultades con sus corresponsalías internacionales, y el propio Paraguay volvería a la lista gris de Gafisul si es que esta ley no saliera como salió ahora. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo se aplica este artículo 6 que dice que vencido el plazo de adecuación establecido, las sociedades por acciones al portador que no cumplieren las exigencias dispuestas en el artículo 3, que es todo lo que acabo de explicarte, sí, quedan inhabilitadas temporalmente para realizar operaciones activas, pasivas o neutras en las entidades del sistema financiero? Este es el artículo que más me preocupa, ¿verdad? Es decir, las sociedades activas que están funcionando normalmente y que son casi sociedades familiares o sociedades de socios, de 2 o 3 socios, no van a tener problemas. Ahora, una sociedad como Coca-Cola, por ejemplo, que tiene miles de millones de accionistas, ¿cómo se puede castigar a la sociedad por algo que los accionistas no hacen?